diciembre del año pasado, 59.1% de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades de interés, consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Estoy de acuerdo con los datos presentados en la encuesta nacional de seguridad pública urbana, los cuales fueron revelados este jueves por el INEGI. ¿Sí? En diciembre, 59.1% de la población de 18 años, residente en 75 ciudades de interés, pues no considera seguro su entorno. Adrián Franco, vicepresidente del INEGI, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buena tarde, don Darío y Rogelio, ¿cómo están? Muy buena tarde, gusto en saludarles. Igualmente, muchas gracias. ¿Qué más dice esta encuesta? ¿Cuáles son los datos más significativos que nos pudieras compartir? Con mucho gusto, Darío y Rogelio, muy buena tarde a su auditorio también. El día de hoy, en efecto, publicamos la encuesta nacional de seguridad pública urbana, una encuesta que hacemos trimestralmente. Cubrimos 91 ciudades y tiene diferentes objetivos. La encuesta, uno de los datos más relevantes que derivan de esta encuesta, lo refieren ustedes, es el percepción social de inseguridad, que para el mes de diciembre del 2023, el último trimestre del año pasado, nos refleja un nivel de percepción del 59%, es decir, 59.1% de las personas mayores de 18 años perciben inseguridad en la ciudad en la que viven. Este dato, hay que referirlo así, es el más bajo de toda la serie de más de 10 años que tenemos midiendo este fenómeno con esta encuesta. Y además tiene una referencia con respecto a diciembre del año anterior, en la cual es 5.1 puntos porcentuales menor que ese dato, que el dato de diciembre del 2023. Desde luego, este 59.1% no se comporta igual a nivel nacional. Para las 91 ciudades hay diferencias. Decir que, por ejemplo, mayormente se concentra la percepción de inseguridad en ciudades como Fresnillo, Naucalpan, Uruapan o Zacatecas, mientras que otras ciudades como Puerto Vallarta, Jalisco, Piedras Negras, Mérida, La Paz o Benito Juárez en la Ciudad de México son las que menos percepción de inseguridad tienen. Para este trimestre, para el trimestre último de 2023, Darío y Rogelio, todos los espacios públicos, es decir, también en la encuesta monitoreamos en qué espacios, tanto públicos como privados, donde las personas realizamos nuestras actividades cotidianas, sentimos mayor o menor inseguridad, y decir que prácticamente en todos los espacios públicos se redujo la percepción de inseguridad. Por ejemplo, en el cajero automático, en el transporte público, en el banco, en las calles que utilizamos habitualmente, en el mercado, en el trabajo, en fin, entre otras. Y otro dato relevante es el de victimización. Tenemos una encuesta, como ustedes saben, una encuesta muy grande, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, que los datos se publican en más o menos en el mes de septiembre de cada año. Y para no tener solamente un dato anual, tenemos en esta encuesta tenemos dos mediciones cada semestre, primero y segundo semestre. Y respecto del segundo semestre de 2023, esta encuesta, la encuesta de seguridad urbana, nos refleja que 25.8% de los hogares tuvo al menos una víctima de delito durante ese semestre. Ese dato, si lo comparamos contra el año anterior, el año inmediato anterior, es decir, el segundo semestre de 2022, fue el dato 26.3%, es decir, se redujo en este segundo semestre. ¿Qué delitos estamos incluyendo aquí? Delitos como la extorsión, el robo asalto en la calle en el transporte público, el robo en casa habitación y el robo parcial de vehículos, es decir, algunos robos, algunos tipos diferentes de robo y la extorsión, Darío y Rogelio. Sí. En este rubro, Adrián, que nos mencionas, el de la extorsión, ¿ahí qué cambios está observando el INEGI? En extorsión, en el caso de la encuesta de seguridad urbana, lo que vemos es lo siguiente: es uno de los delitos que se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, por ejemplo, vamos a hacer algunos cortes. En el segundo semestre, el 10.7% de los hogares a nivel nacional dentro de estas 91 ciudades tuvo al menos una víctima de delito, es decir, el 10% de los hogares. En el segundo semestre del año pasado fue lo mismo,
En el segundo semestre de 2021 fue 8.6, y si nos vamos un poco más atrás, digamos al segundo semestre del 2018, fue el 12.4%. Es decir, si vemos la serie de los diferentes semestres, prácticamente se mantiene igual. De diciembre de 2018, digamos, a diciembre de 2023, la reducción de este delito de 1.7% de hogares que sufrieron de este delito. Ese delito se comporta así. Los otros tienen algunas bajas, por ejemplo, robo, asalto en la calle, o robo en casa, habitación, o robo parcial de vehículo, tienen bajas un poquito más altas, pero el delito de extorsión prácticamente se mantiene igual. ¿Cuáles son las ciudades, Adrián, donde hay una mayor percepción de seguridad o donde se sienten menos inseguros? Menos inseguros, las ciudades, por ejemplo, como Benito Juárez, Puerto Vallarta, Jalisco, Piedras Negras, Coahuila, Mérida, Yucatán o La Paz, Baja, de estas ciudades donde se sienten menos inseguras las personas. Decirles que hay cambios, desde luego hay cambios en la configuración cada trimestre. Respecto del trimestre anterior, es decir, del trimestre que finalizó en septiembre contra el de diciembre, bajaron 10 ciudades bajaron estadísticamente significativo, o datos estadísticamente significativos, y de ese mismo trimestre estuvieron 3. Las 3 que subieron fueron, por ejemplo, Zapopan, Cuernavaca, Morelos, y San Pedro Garza García en Nuevo León. Entonces, se van configurando. Hace muchos años, ustedes recordarán, siempre teníamos la referencia de que Mérida es la ciudad con menor percepción de inseguridad, y sigue manteniéndose dentro de las 5, pero por ejemplo Piedras Negras, Coahuila, Ahí perdimos a Adrián Franco, el vicepresidente del INEGI. Estábamos hablando a propósito pues de esta encuesta nacional de seguridad pública urbana que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó justo esta mañana, pero pues se abordó ya los temas más importantes, ya no tenemos posibilidad de recuperarlo. Sí, Darío, también a propósito de esta encuesta, pues comentar